Hola, muy buenos días. Me presento, soy Karime Yasmín Jiménez García. Estudio en el Instituto Tecnológico de Mintitlán. Actualmente estoy cursando la materia de Sistemas de Información Geográfica en la carrera de Ingeniería Ambiental y el docente que nos imparte esta materia se llama Coreano Romano Ernesto Ramón y hoy les vengo a hablar sobre el tema de modelos raster y vectorial. ¿Qué es el modelo de datos raster? Bueno, este es un método para el almacenamiento, el procesado y la visualización de datos geográficos. Y esto es un modelo de datos complementario al modelo de datos vectoriales y tiene como principal característica el llevar a cabo una presentación discreta del mundo real empleando una malla de rejillas regulares, eso llamados celdillas o píxeles. Para cada celdilla se almacena un valor numérico, en lo cual nos representa el valor de un determinado aspecto del mundo real en el interior de dicha celdilla, y eso se muestra en la imagen. Otras principales características es que registra el interior de los objetos en lugar de codificar sus fronteras, esto de tal forma que los límites quedan implícitamente representados por los límites de las celdillas, en cual nos representan un mismo valor. Podemos observar en la figura 1 que tras suponer la malla raster y codificar los elementos existentes en el interior de cada píxel, obtenemos la imagen de la figura 2, en la cual la figura 2 es la codificación raster de los usos del suelo, en la que los límites de los usos del suelo quedan delimitados de forma implícita por los bordes de las celdillas y de ahí su aspecto que comúnmente lo denominamos pixelado. La capa raster. Esto generalmente en la capa raster almacena en sus celdillas valores de único aspecto del mundo real. Estos son los usos del suelo, la temperatura, pendiente y el precio del suelo, y las carreteras, la red hidrográfica, y esto de tal forma que cada aspecto o variable de la realidad sería presentado por una capa raster. En el valor numérico almacenado tiene, para el caso que son las variables cualitativas, como ejemplo los usos del suelo, esto se almacenaría en cada celdilla un código numérico en lo cual nos representaría el tipo de uso existente en dicha celdilla. Y esto para el caso de las variables cuantitativas, como un ejemplo sería el caso de las pendientes. Esto es el número que se almacena y se correspondería con el valor de la variable de cada celda. Esa característica del modelo nos permite representar y mejorar las variables continuas, que son las elevaciones, la precipitación, el precio del suelo, y lo cual que varían de forma gradual en el espacio, y en las que no existen unos límites bien diferenciados de las diferentes entidades espaciales. Para poder representar variables de este tipo en el modelo vectorial, es necesario agrupar los rangos de valores de intervalos, en lo cual la figura 3 nos representa de una variable continua, en lo cual son las elevaciones, y una agrupación en intervalos, que es la discretización de una variable continua para una representación vectorial. Las características de las celdillas raster se dividen en regulares y localizables, en lo cuales las celdillas regulares son todas esas son iguales, estableciendo una codificación discreta de las coordenadas. Esta celdilla es la unidad mínima en un archivo raster y por ello el tamaño de celda nos dará la precisión con el cual podremos definir los elementos geográficos. En las características de las celdillas raster localizables por su número de pila y la columna, cada celda puede ser identificada por su posición en la matriz del archivo raster a partir de su
un número de fila y columna. También contienen un valor numérico, en lo cual permite que el identificador de celda o el valor temático de la misma sean las elevaciones, la temperatura y entre otras, esto de tal forma que la geometría y la componente temática se almacenan a la vez. La pérdida de información, resolución y reglas de codificación. Como podemos observar en la figura 1 que nos muestra la malla raster y usos del suelo, y la figura 2 que es la codificación raster de los usos del suelo, esta información supone una pérdida de la misma con respecto a la realidad, debido que a este modelo supone una simplificación del mundo real. Y como a continuación señalaremos los dos aspectos que fundamentalmente suponen las fuentes de pérdida de información en el modelo raster. En el primer lugar tenemos que al no codificar la frontera de las identidades espaciales, esto únicamente podremos tener límites en los que los bordes de los píxeles, lo que supone es una pérdida de precisión en la definición de estas entidades. Esta pérdida de precisión estará en relación con la resolución de píxel, en lo cual entendida esta como la longitud del lado de las celdillas, y de tal forma que a mayor longitud de lado pues obtendremos menor resolución, y esto es obvio señalar que una mayor resolución posibilitará una mayor precisión de la capa raster. Igualmente habría una menor pérdida de información y sin embargo la alta resolución tiene una contrapartida, y esto es que el mayor tamaño de los ficheros raster, puesto que el número de las celdas necesarias crece de manera elevadamente. Y como segundo lugar tenemos y encontramos el hecho que en cada celdilla solamente podemos almacenar el valor de la variable, aunque muchas de ellas coexisten zonas con diferentes valores, y esto generalmente se suele aplicarla como una regla de codificación del 50%, en lo cual esto accionamos que un píxel, el valor de aquella categoría que represente más del 50% de la superficie de este píxel, es igualmente también es posible aplicar la codificación de presencia y ausencia. Esto cuando se trata de capas binarias en las cuales únicamente distinguimos si se da o no un fenómeno, en lo cual acciona el píxel el valor de una identidad siempre que está presente, aunque sea de forma mínima. En la estructura de datos raster, esto generalmente los raster almacenan la información de cada capa en mínimo de dos ficheros, el fichero de valores y el fichero de documentación, y este último en el cual señala la resolución de raster, número de filas y columnas, entre otros. Los dos tipos de estructuras, los que son más importantes, son denominados estructuras Q-tree. Dentro de las estructuras raster simple podemos distinguir igualmente la estructura raster de codificación exhaustiva y la de codificación ruling. Y aquí hablaremos sobre la codificación por grupos de longitud variable de ruling, y esto es un método de compresión de imágenes, y en el caso de las celdas continuas con valores numéricos idénticos de una estructura, compacta la información en vez de registrar el valor de cada celda individualmente para cada fila, y esto se recoge el valor térmico que existe y el número de dichas con un dicho valor. Y esto si solo existe una celda con ese valor, el tamaño se duplicará para que se reduce considerablemente en el caso de 3 o más celdas idénticas. Cuantos mayores y frecuentes sean las series de datos repetitivos, mayor compresión se logrará. Y esa técnica es especialmente útil para codificar imágenes monocromos o binarias, como se muestra en la imagen en una representación raster. El primera fila nos muestra 4 valores de píxeles, y en lo cual A son 4
y en la segunda fila nos muestra 5 valores de A y en la tercera fila nos muestra 4 y así sucesivamente. SIG, Sistemas de Información Geográfica, Raster e Imágenes de Satélite. Esta es una de las características más importantes de los sistemas de información geográfica raster, al compartir el modelo de datos con las imágenes procedentes de los sensores satelitales y los SIG y la teledetección. Estas son técnicas en las cuales se han desarrollado de forma paralela, como lo señala Curiesco. De esta forma, las imágenes tomadas por los diferentes sensores remotos a bordo de satélites pueden ser perfectamente integradas en un sistema de información geográfica raster, y como por ejemplo está el IDRIS, el GRASS y entre otros. La entrada de datos raster en un sistema de información geográfica raster se puede realizar a partir de una imagen de satélite, la digitalización semiautomática, la digitalización manual, el barredor óptico o el escáner, y los puntos como son líneas y polígonos, y la rasterización de datos vectoriales. ¿Qué es un método vectorial? Este método vectorial es una estructura de datos utilizada en la cual para almacenar los datos geográficos. Los datos vectoriales constan de líneas o arcos definidos por sus puntos de inicio y fin, y puntos en los cuales se cruzan varios arcos, los nodos, y la localización de los nodos y la estructura topológica. Estos se almacenan de forma explícita. Las entidades quedan definidas por sus límites solamente y los segmentos curvos en los cuales se representa como una serie de arcos conectados, en lo cual muestra la imagen el mundo real, que muestra el SIG raster, y en el mundo real SIG vectorial, en los cuales vemos que hay una gran diferencia. Hay dos formas de organizar esta base de datos doble, espacial y temática. Normalmente los sistemas vectoriales tienen dos componentes, uno en el cual es el que almacena los datos espaciales y otro los datos temáticos, y a estos se les denomina sistemas de organización híbrido, por unir bases de datos relacional para los aspectos temáticos con una base de datos topológica para los geográficos. Un elemento clave en este tipo de sistemas es el identificador de cada objeto. Este es único y diferente para cada objeto, y lo cual nos permite la conexión entre ambas bases de los datos. La representación vectorial de los datos. Este modelo de datos vectorial, los datos geográficos se representan en forma de coordenadas. Las unidades básicas de información geográfica en los datos vectoriales los muestran como líneas y arcos y polígonos, que cada una de estas se componen de uno o más pares de coordenadas, en los cuales un ejemplo sería una línea es una colección de puntos interconectados y un polígono es un conjunto de líneas interconectadas. En la representación vectorial de los datos está la coordenada. Esto es pares de números que expresan las distancias horizontales a lo largo de ejes ortogonales, y o tríos de números que miden distancias horizontales. Un punto nos representa una entidad geográfica demasiado pequeña para ser representada como una línea o como una superficie. Una línea es un conjunto de pares de coordenadas ordenado que representan la forma de entidades geográficas demasiado finas para ser visualizadas como superficies escaladas. Los datos es una línea es sinónimo de arco, y el polígono es una entidad utilizada para representar superficies. Un polígono en lo cual nos define que por las líneas que forman su contorno y por un punto interno que lo identifica. La base de datos vectoriales. Por lo tanto, los elementos integrantes de un SIG vectorial
son un sistema de gestión de bases de datos SGBD para los atributos temáticos y un sistema que gestiona las relaciones topológicas en algunos paquetes de sistemas de información geográfica y sistema de gestión de bases de datos. Esto está basado en un software que ya está existente, como por ejemplo la DBase. ¿Cuáles son las ventajas y las ventajas del modelo raster y de los modelos vectorial? En las ventajas del modelo raster encuentran estructuras de datos sencillas. En la otra, pues proporciona una estructura de datos compacta y en lo cual esta ocupa menos memoria. Por lo contrario, el modelo raster tiende a ocupar más memoria. En las ventajas del modelo raster encuentran la operación de overlay y se realiza de manera más fácil y representa mejor elevada variabilidad espacial. Otra, es necesario que para el manejo y de modificación de imágenes digitales. Las ventajas del modelo vectorial: codifica de manera eficaz las relaciones topológicas entre los elementos y en los cuales un mejor análisis de redes network, y está diseñado para trabajar con gráficos de AutoCAD. En las desventajas del modelo raster y modelo vectorial mencionaremos, como ya le he mencionado, que ocupan más memoria los modelos raster y el modelo vectorial tiene una estructura de datos más compleja que el resto. Y las relaciones topológicas son más difíciles de representar, los mapas resultan menos estéticos, los límites resultan más groseros y este fenómeno puede superarse reduciendo el tamaño del píxel, pero pues incrementa en gran medida el volumen del archivo. En las desventajas del modelo vectorial se encuentran las operaciones de supervisión, en las cuales son más difíciles de obtener, como es la representación de mapas con elevada variabilidad y en lo cual es ineficiente, y en el manejo y mejora de imágenes digitales y satélites no se puede realizar de una manera eficaz en el modelo vectorial. Las herramientas básicas que usan los GIS. Una de las primeras son funciones que almacenan y registran y introducen datos. Almacena. Esta categoría engloba operaciones en lo cual transforma el formato de datos, en lo cual para asegurar su mejor uso, y así organizan su almacenamiento y verifican su uniformidad. En la mayoría de los sistemas de información geográfica, la información se organiza en coberturas, en capas o niveles layers. Cada una de las coberturas se suele agrupar de datos y representación espacial de temas comunes. En los sistemas de información geográfica suelen tener un software en lo cual acepta información espacial proveniente de tablas digitalizadoras, instrumentos fotogramétricos y estaciones de toma de datos, lo cuales son las estaciones climatológicas, por ejemplo el GPS. En la introducción de datos, hoy en día los GIS pueden leer los formatos más comunes, en los cuales son ASCII, DIGES, CIF, DXF y HPGL. Esto para la información vectorial y el TIFF y CGM para los datos raster. Funciones para corregir y adaptar información para un posterior uso. La información espacial alfanumérica está lista para ser utilizada solo si es verificada y, en su caso, corregida con anterioridad. Para ello, los GIS incluyen programas para adaptar correctamente los datos, y esto incluye funciones del tipo editar y corregir errores, en la capacidad de crear topología, en transformar una proyección geográfica común y transformar un sistema de coordenadas común, y en lo cual ajustar mapas, unir elementos vecinos y unificar líneas y suavizar los contornos. Conceptos básicos del análisis espacial. El análisis espacial, esto es un intento de limitar el comportamiento de la mente humana, en lo cual, es decir, crear una imagen entendible de la realidad, y esto planteando un problema y localizar las posibles soluciones por el medio de sistemas de información geográfica
gráfica y es uno de los pasos más difíciles dentro del análisis espacial. Y el análisis de datos normalmente se comprende de dos fases. En la primera se encuentra elegir la información, en la segunda son análisis de la información elegida. Y aquí hablaremos sobre el programa LANSA. El programa LANSA, lo cual se ha revolucionado de la forma de ver y estudiar en nuestro planeta. Esta serie de datos, que se inició en 1972, es la más larga de la historia y aún sigue registrando cambios en la superficie terrestre desde el espacio. LANSA ha sido el único sistema de satélite diseñado y operado para observar repetidas veces la cubierta de la Tierra en una resolución moderada. Esto de manera general, cada píxel en su imagen tiene un tamaño con el que se podría cubrir un campo de béisbol. En la actualidad, el programa se encuentra en su octava versión y denominada Lanza Data Continuity Mission, LDCM. Es el octavo satélite de observación de la serie Lanza. El satélite LDCM será rebautizado como Lanza 8 y este sistema está compuesto de dos grandes segmentos. En el primer segmento está el observatorio, en lo cual consta de una plataforma con la capacidad de carga de datos de sensores de observación terrestre. El primero de ellos es denominado Operational Line Immersion OLI y el sensor térmico infrarrojo Thermal Infrared Sensor TIRS. OLI y TIRS recogerán los datos de forma conjunta, esto para proporcionar imágenes coincidentes de las superficies terrestres, incluyendo las regiones costeras, hielo polar, las islas y las zonas continentales. Y el OLI es un instrumento construido por la empresa Bally Aerospace y Technology Corporation, y el TIRS es un instrumento que fue construido por la NASA en el Centro de Vuelo Espacial Corgan en Granville. El segundo sistema es el terrestre, en el cual nos proporciona la capacidad necesaria para la planificación y programación de las operaciones del LDCM y todas aquellas son necesarias para administrar y distribuir los datos. Diferencias y semejanzas de Lanza 8. Este satélite Lanza 8 incorpora dos instrumentos de barrido, el Operation Line Immersion, el OLI, y un sensor térmico infrarrojo llamado Thermal Infrared Sensor TIRS. Las bandas espectrales del sensor OLI, aunque similares al sensor Lanza 7 ETM, nos proporcionan una mejora de los instrumentos de las misiones Lanza anteriores, debido a la incorporación de dos nuevas bandas espectrales, y esto es un canal profundo en azul visible, en lo cual nos muestra la banda 1, que es diseñado específicamente para los recursos hídricos e investigación en zonas costeras, y un nuevo canal infrarrojo banda 9, en lo cual son para la detección de nubes cirrus. En lo cual voy a poner unas preguntas. ¿Qué es lo que almacenan los datos raster? ¿Cuáles son las características de las celdillas raster? ¿Cuáles son los dos tipos de estructuras de datos en los métodos raster? ¿Cómo es representada los datos vectoriales? ¿Y cuáles son los dos instrumentos que incorporan el satélite Lanza 8? Bueno, espero que le haya gustado mi exposición y muchas gracias por su atención. Hasta luego.